porque dice que el Señor Jesús va delante suyo. A mí no me gusta el Señor vaya detrás mío. El Señor tiene que ir delante mío. Yo soy la que sigo al Señor. Amén. Bien. Hay gente que le gusta que digan el Señor va detrás de ellos. Ay, chévere, que me protege. No. A mí me gusta que el Señor vaya delante mío porque su gloria es mi retaguardia. Amén. Amén. En un invierno yo iba caminando aquí hacia la escuela, 2005, y escuchaba pasos en la nieve. Usted cuando pisa la nieve suena. Y escuchaba que alguien venía detrás y yo me hice a este lado para que la persona siguiera. Nadie pasó, pero seguía escuchando los pasos. No pasa nadie, volteé a mirar y no había nadie. Y yo, ay, Señor, pero yo escuché los pasos. Y el Señor me dijo, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Su bien y su misericordia me seguían y me dijo, yo voy delante tuyo, pero mi gloria es tu retaguardia. ¿Qué es lo que estaba escuchando el Señor? Ahí Él conmigo. Entonces, si usted sabe que el Señor va con usted, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, vamos a ver fuego en sus casas. Amén. Ya con Isabel y a cada familia una agüita para que se acuerde de las peticiones de oración. Van a hacer peticiones de oración. ¿Cuáles son las peticiones de oración? Su petición de oración, aquí usted va a escribir los nombres de las personas por las que usted está orando para salvación, para restauración. Aquí van a orar por esas personas, por Pepita Pérez, que está que se divorcia, que conozca a Cristo, que el Señor vuelva ese corazón a Cristo, atrae las cuerdas de amor. Ay, Señor, que el divorcio, que se vaya, ¡huya, divorcio! La gente feliz y dichosa no vienen a Cristo, jamás le dan la gloria al Señor. Ay, gracias por sus oraciones. Ay, sí, ya se nos arregló el matrimonio. Y siguen así. ¿Su crisis los trajo a Cristo? Gloria a Dios. De eso estoy hablando. Ah, ¿están en crisis? Anoten los nombres aquí para salvación. Lo que necesita es sacar. ¿Qué llegó a donde Saqueo? Salvación. La salvación. La salvación tiene que llegar a esa casa del que usted va a orar aquí. Usted va a escribir aquí, ay no, por Marujita que es que le salió un chichón en la cabeza. No, mis hermanos. Ustedes aquí van a escribir y van a orar por los que han de ser salvos. A los 50 días. Todos esos que ustedes tenían en su lista, todos habrán aceptado a Cristo ya. Amén. Ese es el fuego que va a caer, el fuego de salvación. Nos cambió la camioneta, ya no es una, son dos. Fue nuestra petición. No, mis hermanos. No vamos a estar orando por eso, ni la petición no va a ser esa. No. Las peticiones son por salvación de su entorno. En su altar familiar, ustedes van a estar clamando por sus discípulos, por aquella mujer, aquel hombre que necesita a Cristo, y ustedes les van a hablar de Cristo, y cuando ustedes les hablen de Cristo, como han estado orando durante 50 días por ellos, así como Santiago, cuando debe estar a su casa, dice, Marta, háblame de quizás, háblame de quizás. Así les van a decir, hábleme de Jesús. Entonces usted ha estado orando, ha estado levantando bandera profética sobre esas personas para salvación. Adórenlo para que les ministre. Si a él le place, le usa para decir algo. Pero usted es el que tiene que atraer que el Señor le ministre. Que el Espíritu que está aquí, le dijimos, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Yo he soñado con una casa, sí Señor, con una entrada así. Esta semana el Señor me ministraba la diferencia entre ver y mirar. Usted se ve en el espejo, pero no se mira. Y fue que esta semana me miré en el espejo. Y no miré lo físico. Miré y mi boca dijo, Señor, ¿cuánto me has cambiado? ¿Cuánto has transformado mi vida? Y miraba a Marta, la del espejo, y le decía, Señor, ¿cuánto la has transformado? ¿Cuánto la has cambiado? Desde que llegó Cristo a mi vida, Él me ha cambiado. La gente que me conoció antes
Y una persona en la social media me escribió, me conoció en el año 2002 esa persona. Dijo, Martica, qué bendición, cuánto la ha transformado el Señor. La sigo por los videos. Me gozo por usted. Desde el 2002 a este tiempo el Señor ha hecho más transformación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso me miré en el espejo y no pude más que decir, Señor, no hay nadie como tú para transformar. No hay nadie como tú, Señor, para cambiar. No sé su opinión que tenía sobre mí, pero si me dicen que el Señor me ha cambiado, me ha transformado, con eso me gozo en el Señor. ¿Cuánto la ha transformado el Señor? Y me gozo por eso. A mí la gente no me mira la casa que tengo, ni el auto que tengo, ni el auto que el marido me regaló, ni el marido que tengo. No, nadie me ve eso a mí. La gente me dice cuánto la ha transformado el Señor. Cuánto la ha cambiado el Señor. Gloria a Dios. A eso viene Jesús a nuestras vidas. A transformarnos. No hay nadie como Él para hacerlo. Mi hermano, mi hermana, esta es una mañana para que le diga, que le transforme, que le cambie. Que alguien que lo vuelva a ver le diga cuánto el Señor le ha transformado. Que no le pregunten a qué iglesia va. No, que la gente vea lo que Jesús ha hecho en usted. Jesús, Jesucristo, su Espíritu Santo. Para que usted pueda decir, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mira lo que has hecho conmigo. Mira lo que has hecho. Gracias, Señor. Y me falta. Me falta, Señor. Falta mucho. Mucho por recorrer. Pero contigo, Señor, sí, no hay nadie como tú para hacerlo. Hable con Él. Chicos, si aún tienen algún problema, hablen con el Señor. Cuán grande es Él para poder cambiar las cosas en ustedes. Pero si yo apenas soy un niño, no digas soy un niño. El Señor te puede transformar. Si tienes problemas y tu familia te dice siempre lo mismo y te dicen, pero niño, pero fulanito, si te lo hemos dicho, te lo hemos repetido varias veces, entonces es hora de que usted le diga al Señor para poder decir, no hay nadie como tú, Señor. Señor, si mi papá ni mi mamá me lo han dicho, esto no lo cambias sino tú. Dilo, niño, díselo al Señor, para que puedas decir más tarde, no hay nadie como tú. Porque yo sé los planes que tengo, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. ¿No has entendido? Y te preguntas cuál será el propósito mío, dice el Señor. Yo, dice el Señor, a mis amigos les doy a conocer mis propósitos. Mis amigos, dice el Señor. Hazte amigo de mí, dice el Señor, y te daré a conocer mis propósitos contigo y con tu vida. Hazme tu amigo, dice el Señor. Abrázate a mí, dice el Señor. Reclina tu cabeza en mi hombro, dice el Señor. Quiero oírte decir, Señor, no hay nadie como tú.
Gracias, Señor. La mejor adoración, dice el Señor, que me puedes dar es reclinar tu cabeza en mi hombro, dice el Señor. ¿Sabes? Yo ya tuve un discípulo así, dice el Señor. Se llamaba Juan. Y la Biblia habla de él y dice, el discípulo amado. Él reclinaba su cabeza en mi hombro, dice el Señor. Y por eso otros decían, el discípulo amado. ¿Quieres tener ese título? Dice el Señor. Reclina tu cabeza en mi hombro, dice el Señor. Y dime, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No tienes que decirme muchas cosas, dice el Señor. Con que reclines tu cabeza en mi hombro, permite que yo te transforme. Permite ser transformado. Dos de mis discípulos, dice el Señor, eran apodados hijos del trueno. Eran violentos, eran peleadores. Eran conocidos, eran dos hermanos conocidos como los hijos del trueno, alborotadores. A donde iban formaban un problema. Pero fueron mis discípulos, dice el Señor, y los transformé. Una buena amistad transforma. Hazte amigo mío, dice el Señor. ¿Quieres conocer el propósito mío con tu vida? ¿Quieres conocer mis planes con tu vida? Solo se los doy a conocer a mis amigos, dice el Señor. Es tiempo de que seamos amigos, dice el Señor. Gracias, Señor. Estuviste hablando con el Señor y le dijiste, Señor, no tengo amigas. No tengo amigas, le dijiste al Señor. Y el Señor hoy te da la respuesta. No necesitas amigas. Necesitas mi amistad, dice el Señor. Es suficiente con mi amistad, dice el Señor. Gracias, Él me está ministrando a mí también. Gracias, Señor. El Señor me está ministrando. Porque yo le dije hace 2 semanas, en mi cumpleaños, todas las mujeres se van, las amigas las invitan. Y las amigas la sorprenden en sus cumpleaños. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo amigas para salir y tomarme un café con ellas, celebrar mi cumpleaños. Y hoy el Señor me ministra y me dice, no necesitas amigas. No te es suficiente con mi amistad. Gracias, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Señor, perdóname, tu amistad no es suficiente para mí. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Él está aquí. Él está aquí. Aquí está Él. Aquí está. Aleluya. Gracias, Señor. No te es suficiente conmigo, dice el Señor. Reclina tu cabeza en mi hombro, dice el Señor. Yo conozco todos tus secretos, dice el Señor. Solo camina conmigo. La única amistad valiosa, dice el Señor, son la que yo vivo. No creas que por no tener muchos amigos estás sola. Tú no estás sola, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es una mañana gloriosa de parte del Espíritu Santo. Recibe, recibe. 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 Gracias, Señor. Otra que le había reclamado al Señor, las amigas. Pero el Señor dice: yo soy tu amigo, dice el Señor. Yo soy tu amigo, dice el Señor. ¿Para qué quieres amigas? Para que te dañen el matrimonio, dice el Señor. Yo te doy mi amistad. No te sientas sola, dice el Señor. En el nombre de Jesús recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Deseas tener amigos para invitar a la casa, porque esa es tu cultura. Quieres mostrar tu cultura. No, dice el Señor. Muéstrame a mí, dice el Señor. Muéstrame a mí, dice el Señor. Yo te doy mi amistad, dice el Señor. Lúcete conmigo, dice el Señor. Lúcete conmigo, dice el Señor. Lúceme a mí, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Dale, Señor. Dale. Dale, Señor. Dale, dale. Hazle entender el valor de la amistad. Gracias, Señor. Venga, ven acá. Y con sus cosas. El Señor está ministrando algo para ustedes dos. Ustedes no se quedaron sin amigos. No. No le reclamen al Señor eso. El Señor quiere ser amigo de ustedes. El propósito de Dios es darles su amistad a ustedes. Es el amigo que ustedes necesitan. Ustedes no necesitan amigos. Ustedes necesitan la amistad del Señor. Y Jesús se lo está ofreciendo. Háganse amigos del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ministra, Espíritu Santo, sobre el valor de tu amistad. En el nombre de Jesús. Amigos no van a tener, dice el Señor. No los van a tener, pero sí discípulos, dice el Señor. Yo los he llamado, dice el Señor, para que hagan discípulos. Y los harán, dice el Señor. Yo seré su consejero. Yo soy su amigo y yo los voy a aconsejar. Ustedes dirán lo que yo diga, que digan, dice el Señor. Yo los voy a enviar, dice el Señor. Y aunque irán como ovejas al matadero y estarán en medio de escorpiones, dice el Señor, yo soy su amigo y yo voy a estar con ustedes, dice el Señor. Yo no los dejaré solos. Mi espíritu irá con ustedes, dice el Señor. El Señor me muestra un ministerio muy duro para ustedes dos. Van a ser envidiados. No van a poder confiar en nadie. Gracias a que el Señor ya les enseñó. Antes de Él lo comprendieron, no pueden confiar en nadie. Pero eso, dice el Señor, eso va a ser valioso. Porque no se tienen sino ustedes dos. Y su mejor amigo, el Señor Jesucristo. Y se levantarán a envidiarlos. Les envidiarán el ministerio que les he dado, dice el Señor. Pero se vendrán contra ustedes, pero no los vencerán, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo no sé si era que ustedes habían estado hablando los dos allá en la intimidad. No tenemos amigos, a quién invitar a la casa.
Y ella, que el Señor le ha dado dones impresionantes como anfitriona, la está convirtiendo en la mujer de Proverbios 31. Pero no se preocupe, lo que el Señor está haciendo es porque para sus discípulas, sus discípulos, y usted discipula a las mujeres y usted discipula a los hombres, que no me discipula a mujeres. Ningún varón discipula a mujeres. Ningún varón tiene grupo de amigas. Ustedes hacen discípulos, varones, y las señoras hacen discípulas. A los varones los siguen los varones y a las mujeres las siguen las mujeres. A causa de Cristo. A causa de Cristo. A causa de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Si aquí hay un joven o un niño que cree que tiene una mala amistad, es el momento en que le diga al Señor: Señor, toma el lugar de esa amistad. Quítame, aléjame esa mala amistad. Joven, niño, usted ya se dio cuenta que esa amistad es mala, que le trae mala influencia. Es mala influencia para usted. Entonces es el momento que le diga al Señor: Señor, aleja esa amistad de mí y toma su lugar, Señor. Toma su lugar, Jesús. Yo quiero que tú seas mi amigo a cambio de esa persona. En el nombre de Jesús. Si usted tiene una relación, aquí dicen un date. Si usted tiene una relación, si está en dating, es el momento en que le diga al Señor: si esa relación no es bendecida por el Señor, es el momento de decirle: Señor, yo no quiero más este yugo desigual. Yo quiero que tomes el lugar, Señor, que te corresponde. En el nombre de Jesús. El lugar que te corresponde en mi vida, Señor. El primer lugar. En el nombre de Jesús. Si usted me está viendo por internet, si usted es de Cristo, que pertenece a Cristo, dice que es cristiano o cristiana, y tiene una relación que no es bendecida por Dios, es el momento en que le diga al Señor Jesucristo que tome ese lugar y que esa amistad se vaya. Lo que le esté separando del Señor, lo que le esté quitando su comunión con el Señor, que el Señor lo saque, lo quite, lo retire en el nombre de Jesús, y el Señor tome ese lugar. ¡Ay, pero me voy a quedar solo, me voy a quedar sola! ¡No! En el nombre de Jesús. ¿No le basta la amistad del Señor? ¿No le basta? ¡Aleluya! Son debilidades, pero el Señor dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo me gusta cuando el Señor ministra? Poder decir: así dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos, lo que sucede, y si nos ven por internet, lo que sucede en este ministerio, esto es un llamado de Dios. Este ministerio tiene unos servicios diferentes a todos los que ustedes hayan visto. Aquí no se copia nada de otro ministerio. Aquí el ministro es el Espíritu Santo. Y Él se hace presente en nuestras reuniones y ministra, hace como Él quiere. Y yo me hago a un lado para que Él lo haga. Porque este ministerio le pertenece al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son honrados en este lugar. La visión de este ministerio es la visión del Espíritu Santo, la visión de Cristo, la visión de Dios. Y la misión es cumplir con la gran comisión. Lo que el Padre y el Hijo piensan y lo transmiten por el medio del Espíritu Santo. Hacer discípulos a todas las naciones. Fue la visión de Cristo, la misión de Cristo, y es la que continuamos nosotros como cristianos. Por eso el Espíritu Santo se hace presente y capacita, ministra, aconseja para ser discípulos. Ya empezó el Señor a despertar a los valientes.
que apenas este se pase, es el segundo día de los 50 días de fuego. Vamos a tener fuego Amén. en estos servicios, Amén. como nunca. Vamos a ver en pleno a Elías aquí. Amén. Amén. So, aleluya. Amén. ¿Y quién era Elías, Matica? Lea la Biblia, lea su Biblia. Aleluya. ¿Quiénes recibieron? Amén. Date amadas que recibieron. Gloria a Dios. Reciban. De gracia recibisteis. De gracia debéis dar. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dígale al compañero, al que tenga al frente, no sé, dígale, de gracia recibisteis. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Dad de gracia. Aleluya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, Amén. por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Vamos a escuchar los testimonios para entrar en la materia, en la prédica. Yo no había querido nunca aceptar el nombre del Señor. Y, o sea, no me sentía digna de gustarme del nombre del Señor. Y el Señor me ministró acerca de eso. Y yo le dije: Señor, acepto el nombre tuyo hoy, porque solamente tú lo puedes hacer. Hoy siempre me sentía y me veía, eran los pies de él, pero no había querido aceptar el nombre de él, no me sentía digna. Escuchen esto. Yo no le voy a preguntar a ella cuántos años lleva de cristiana, yo lo sé, pero lleva más que yo, muchos más que yo. Y viene a declarar que no se siente digna de estar ante el Señor. Ella ha vivido todos estos años una religión. Escuchen, esa es la diferencia de la religión a vivir en el amor de Cristo. El amor de Cristo nos da libertad y nos da el gozo, la alegría de saber que murió en la cruz por nosotros, y nos da la libertad y la seguridad de que Él nos ama y está por nosotros. O sea, a mí me gustaban esos testimonios porque esto nos enseña. No, y me gusta porque ya me está acabando la cara. Y lo otro fue cuando yo siempre le he dicho: Señor, yo soy tan difícil para hacer amistades. O sea, toda mi vida yo no he sido tan amistosa. Y Eso, por esa razón, no le permite la amistad al Señor. Ella lo acaba de decir, ella no ha sido, no tiene amistad. O sea, no. por eso es tan difícil para ella hacer amigo el Señor. Sí, nunca he sido fácil de tener amistades, ni amigas, ni confío en ellas, ni nada. Y las aprecio y las... pero mucha gente me ha dicho: usted es muy ingrata, usted tiene un corazón ingrato. Y eso suena, y yo: Señor, sí, no llamo frecuente, no tal cosa. Y yo digo: Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo le preguntaba desde hace unos meses atrás: Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo no soy tan fácil de hacer amiga, ni aún con mi nuera. No, es que ellas son sus nueras, no son amigas. O sea, soy muy alejada. Y yo le dije: Señor, ayúdame porque no tengo amistad. Y aún mis hijos y la gente replica, la familia: ¿verdad? Usted tan alejada, usted tan... Sí. Y entonces me dice: ¿qué le pasa? Usted tan metida en la vida, usted tan de crió por allá. Salga o haga algo. Pero no me siento capaz. Pero lo doy gracias al Señor que hoy Él me dice que quiere ser mi amigo. Amén. ¿Alguien sabe cuál es la gran comisión? 1 Corintios 13:1. A ver, venga, me lo dice aquí en el libro. Ir a ser discípulos. 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1.
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué? ¿Así nomás? Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No su abuelita, no, el Señor. No estamos solos. Él prometió que estaría con nosotros. ¿Que hagamos qué? Discípulos. ¿Que hagamos qué? Discípulos. Ahí dice que hagamos Discípulos. discípulos, hermanos. Señora, las nueras son las nueras. No. Su nuera es su nuera. Usted tiene que respetarla como su nuera. Nuera no era la que no era, no. Nuera es hija, quiere decir hija. Por eso hay gente que no sabe ser mamá o ser papá. Yo caí en eso sin Cristo, gracias a Dios. Y hace de sus hijos amigos. No. Son sus hijos, no son amigos. No. Ese es el grave error de los papás, de algunos papás. Es que mi niño es mi mejor amigo. Y es que mi niña es mi mejor amiga. No, mis hermanos. Porque por eso cuando ocurre algo en el hogar, como me pasó a mí, eran mis mejores amigas. Yo tenía 2 mejores amigas. Y cuando decidí separarme de su papá, las amigas me voltearon la espalda y se fueron con su papá. Yo no tenía hijas, tenía unas amigas. Entonces, ¿qué les voy a pedir? O levanta a sus hijos como Dios le mandó a administrar a esos hijos, o tienen un club de amigos. Por eso hay muchos papás que han conducido mal a los hijos, porque no han arreglado sus vidas ellos, entonces guían a los hijos mal. Pero eso es a los del mundo, nosotros no, los cristianos no. Y llega el día que el Señor ministra, el Señor dice, ¿sabe qué? Pare, hasta aquí, hasta aquí. Dejémonos ya por el Señor, dejémonos ministrar por el Señor. Él lo dijo, cuando comenzó la administración, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. El Señor tiene planes de bien para ustedes y no de mal. Amén. Escúchenlo a Él, no me escuchen a mí. Amén. Miren, les mandó esta también. Tómenla. Salen a los enfermos. Amén. Resuciten a los muertos. Amén. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Amén. Expulsen a los demonios. Amén. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Amén. Mateo 18. Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana. Es una mañana tomada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, la gente espera ver que, cuando dicen los predicadores que el Espíritu Santo, y la gente espera ver a alguien que habla pasito y se mueve por sobre una nube. Ay, aleluya. No, mis hermanos. Espíritu Santo está aquí ministrando, está enseñando, está aquí el Espíritu Santo. Amén. Y viene más. Salven a los enfermos. Amén. Resuciten a los muertos. Amén. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a esos demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Amén. Si alguien sabe y entiende esta palabra, soy yo. El Señor a mí me dijo, de gracia has recibido, de gracia debes dar. Amén. Y estas son las directrices, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no va a dar, ha dado, ya lo dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición, mis hermanos, es creer. Diga, la condición es creer. La condición es creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Diga, la condenación viene por no creer. La condenación viene. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, ese es el error de muchos. Uno no es condenado porque peca. La gente cree que uno se va al infierno por pecar, que uno se condena por pecar. No. Uno es condenado por no creer. El problema es que muchos creyentes vamos a ser juzgados
por no llevar el mensaje para que crean. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el error de la iglesia hoy día. Ya tiene esa verdad. ¿Qué hace con ella la iglesia? Día a día van gente a la condenación. Diariamente se van a la condenación porque no ha habido quien les lleve el mensaje. Sí, diariamente puede suceder cualquier situación. En esta semana, 2 familiares míos murieron. Familia lejana, pero familia. En la social media veo que una de ella es prima en 2º grado y escribe: ay, solo el Señor sabe y todo está en manos del Señor. Prima, ¿qué pasó? No, es que mi prima fulana, una mujer como de 50 años, mi prima fulana está grave, la hija de mi tío fulano está grave y solo Dios sabe. A los 2 días murió. El Señor me dio una palabra y de consuelo, de esperanza. Oh Dios, síguenos dando fortaleza. Otro más de la familia que se nos va. Al otro día el sepelio de la prima, uno por allá se accidentó y se mató. Día a día la gente se está muriendo y se condenan por no creer, porque no ha habido quien les diga. Puede pasar cualquier situación y pasan a la eternidad sin saber y haber creído en Jesucristo. En Jesucristo. Cuando vemos la realidad de compartir el mensaje de Jesucristo, nuestra vida va a cambiar. Hay que ver esa realidad y hay que compartir el mensaje de Jesucristo para que nuestra vida cambie. Viviremos motivados, apasionados. Hay gente llevando una vida aburrida. Por eso, porque no tienen motivación. Cuando usted se envuelve en la evangelización, no hablo de grandes ministerios. No estoy hablando de se va a parar como un evangelista y ya sabe qué ropa se va a poner. No. Hablo del evangelismo de Andrés, el hermano de Simón, los hijos del trueno. Andrés predicaba de uno en uno. Y si los que estamos aquí habláramos de Jesús a una persona mensualmente, otro sería este país, combatiendo tanto espíritu de antagonismo, de hechicería, de incredulidad. Lo que se vive es a causa de personas ordinarias que han vivido experiencias extraordinarias, pero no hablan, no testifican, no dicen: mira lo que ha hecho Dios en mí. Quizá no creen el texto, quizá no le crean a su pastora, no creen en la religión o a la religión, pero puede compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Por esa razón Dios le pedirá cuentas. Si usted no comparte lo que Dios ha hecho en su vida, Dios le va a pedir cuentas a usted. A unos a 30, a otros a 60 y a otros a 100. Pero todos tendrán que dar por gracia lo que por gracia han recibido. La iglesia tiene que despertar a esa realidad. Dios pedirá cuentas por la semilla que no sembramos. Yo le doy gracias al Señor por esa administración que nos dio. Tiene que ver mucho con este mensaje, muchísimo. Porque usted vive pensando en hacer amigos y en que no tiene amigos. Y lo que el Señor lo mandó a hacer es a sembrar la semilla y le va a tomar cuentas por la semilla que no sembró. Dios pedirá cuentas por el testimonio que no dio. Dios pedirá cuentas por las cosas que dejó de hacer. Están en la lista de los que sirven en la iglesia. No es suficiente para entrar al reino de los cielos. Ay, no, es que yo, ¿a qué iglesia va? Se llena la boca. ¿Y a qué iglesia va? No, ¿cuántos discípulos hacen, mi hermano? ¿Cuántos discípulos tienen? ¿No a qué iglesia van? Y por eso los llaman religiosos. Usted se la pasa metida ahí con esa Biblia, pero no se le ve nada de lo
cuenta es estar agradecido por lo que Dios hizo con usted. Eso es lo que cuenta, lo que Dios ha hecho con uno. Ah, qué bendición, cómo me ha cambiado. Estoy cansada de ver la cansada iglesia que viene los domingos a dormir y que los empuje a adorar al Señor. Otros conformados con no sé qué. ¿Qué clase de vida llevan si no le comparten al vecino que es cristiano? Si no dan testimonio, si nunca traen nadie a la iglesia, excepto cuando hay comida. Ay, ¿podemos traer a alguien? Ay, por comer comida, ¿podemos traer a alguien? No, mis hermanos, si Dios no nos llamó a nosotros a eso. Muéstreme dónde dice que la Biblia dice que la iglesia antigua alimentaba a las viudas. Claro que sí. Pero ellas venían a oír la palabra, mis hermanos. No venían solo a comer. No, pero cuando hay comida, entonces invitemos. Ahí sí se llena esto. No, mis hermanos. Ustedes tienen que ser discípulos. ¿Cómo creer si no hay quien predique el evangelio? Si creen que usted necesita un micrófono para predicar el evangelio, se equivocó. Si yo hoy predico aquí, es porque ya lo hice. Yo evangelicé con megáfonos, mis hermanos, en centros comerciales, allá en la ciudad, en mi país. Oraba por los enfermos que veía en la calle pidiendo limosna a causa de su llaga. Yo veía a enfermo y me le iba. Yo ese versículo que dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y entonces yo me iba. Y de eso tenían hasta gusanos. Y yo me iba y le ponía la mano y que el Señor los sanara. Y mi cuñado me frenaba. Mi cuñado me dice, no, Martica, así no es. Yo no sé entonces cómo será. Así no es. No sé si lo decirme que así no es. Y pues yo les creía porque como ellos eran pues llevaban no sé cuánto de cristianos. Pero ni me dejaron ni lo hicieron ellos. ¿No? Hice discípulos, mis hermanos, y los llevé a que fueran bautizados, los llevé a las aguas. ¿A usted no le preocupa que la gente de su entorno se muera sin Cristo? Esta niña se le murió, se le mató en un accidente una amiga. No hizo sino llorar. Yo creo que todavía lloré. He dicho que todavía lloré. Pero creo que no aprendió. Que no tiene que tener amigas, sino discípulas. Enseñarles de Cristo, de Jesús, llevar la salvación. ¿Por qué lloraba? ¿Porque era linda la niña? No, porque yo sé que allá dentro de ella estaba. Yo nunca la vi de Jesús y no sé si la voy a volver a ver. El que usted vaya a una iglesia el domingo y de pronto no vea un santo, eso no verá. Es creer en Jesucristo. Es creer en Jesucristo. Y si usted lo sabe y no lo dice, entonces lloren, mi hermano y mi hermana, lloren. Eso sí duele. No duele que era jovencita, no duele que era muy bonita, duele que yo, que sabía la verdad y la conocía, de gracia la recibí, pero no la di de gracia. Y la indiferencia de la iglesia hace que Dios esté triste. La indiferencia de la iglesia es porque viven en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en pecado. ¿Qué clase de evangelio a usted se le predicó? ¿Qué clase de evangelio le han predicado a usted? Es hora de despertar. Cristo viene, mis hermanos. El mundo está a las puertas de un colapso. Lo estamos viendo. El Señor pronto viene. Pero la iglesia tiene que despertar antes de que... Por eso el versículo dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Debemos entender que Dios no nos ha llamado a convertir multitudes, sino a predicar el evangelio. Algunas veces pueden ser muchos, como en Pentecostés. En otras una sola persona acepte a Cristo. Como Pablo cuando fue a Atenas a predicar el evangelio. ¿Ha escuchado el dicho? Pero me habló en griego. Me habló en griego que no le entendí nada. Sí, los griegos. Apenas entró en la Grecia, Atenas se dio cuenta. Tenían dioses para todo. Hasta un monumento al Dios no conocido. Y entonces él se pegó de eso. De allí se pegó y les predicó. Ellos querían ver cosas nuevas. Pues cosas nuevas les llevó. Y ellos dijeron, escuchémoslo.
trae cosas nuevas. Nos está hablando de el Dios no conocido. Mateo 18 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Miami, año 2000, el Señor me dio esta palabra y me dijo que sería de influencia por video para mi familia, y muchos recibirían de gracia. Y como María del Ángel le pregunté: ¿cómo será eso, mi Señor? Y hoy lo estoy viendo. Los cristianos fuimos creados para este tiempo llamados a ser de influencia. El cristiano de influencia está impregnado y toma lo que Dios le da, y donde quiera que va lo puede compartir, y donde quiera que vaya lo quiere compartir. Muchas veces se equivocamos en los lugares. Mucha gente pretende tener una plataforma formal para poder compartir. Ay, ¿cómo será eso? Y vamos a predicar, y el Señor me usa y les da profecía. Uy, vamos a ser, mejor dicho, vamos a ser el pastor de la pastora, el pastor del pastor. Pero mis hermanos, hay que unirse al Señor para eso. Sobre mí hubo profecía, claro que la hubo. Pero yo dije: ¿cómo será eso? Pero fue en el tiempo del Señor. Y me rodearon circunstancias muy feas, dolorosas, para entender que el Señor me estaba empujando. Porque para esto, mis hermanos, se requiere llamado. Somos enviados. Hay una frase de la pastora Patricia Rodríguez: muchos son enviados y otros compran el micrófono. Sí, mis hermanos, para esto hay que tener llamado. El Señor lo llama a uno, el Señor lo envía. Dice: y yo estoy contigo. Muchos dicen: ay, es que ella desde que se metió a eso. Y algunos dicen eso: ay, desde que se metió a eso, desde que se metió a esa iglesia. Yo no me metí a nada, mis hermanos. La iglesia de Cristo se metió en mí.